Pues hoy en un día histórico le agradecemos a Jesús García que nos acompañe esta tarde. También le agradecemos la paciencia a él. Jesús, un día histórico por donde quiera que se le vea, hasta aunque no haya sido cadena perpetua para Genaro García Luna, que en los hechos lo es. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto siempre estar con ustedes, muchísimas gracias. Pues en efecto, no fue cadena perpetua, pero yo creo, me parece que el mensaje que envía el juez Brian Cogan es importante. Sí, personalmente, profesionalmente, en mi opinión y análisis, después de todo lo que hemos cubierto, a mí me parece que sí se debió dictar cadena perpetua por diversos motivos y también estaba escuchando esa comparación, ustedes citando lo que había dicho el juez Brian Cogan, señalando pues que García Luna pues prácticamente era lo mismo comparando con el Chapo Guzmán, pero incluso señaló que era peor que él porque pues finalmente él estaba en una posición de poder. Y hay que recordar también otro elemento: García Luna estuvo acusado y hallado culpable de liderar una organización criminal durante un largo periodo, que es exactamente el mismo delito, el principal delito por el cual el Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión. O por supuesto, hubo otros elementos en el caso del Chapo Guzmán. Sin embargo, pues el juez Brian Cogan en este caso no lo consideró. A mí me parece que la cantidad de meses, bueno, porque se da la sentencia en meses en Estados Unidos de esa forma, que son 460 meses, alrededor de 38 años, punto 3 meses, más o menos es el cálculo, más 6 meses por el delito de mentir a las autoridades federales. Esos 6 meses no se suman a los 38 años, punto 3 meses, sino que se van a hacer en paralelo, es decir, son concurrentes, por así decirlo. Entonces, esa sentencia, pues sí me parece, sí es fuerte, sí es importante, pero al final el juez Brian Cogan, y parafraseándolo, dice, pues le quiero dar una luz al final del túnel. Él tiene 56 años. Si bien sale, si puede lograr terminar esta sentencia, pues saldría por arriba de los 80 años, porque hay que recordar también que pues él ya lleva 5 años en prisión, lo cual se consideran como parte de esta sentencia. Adicional a ello, pues hay un beneficio de alrededor del 8% por buena conducta. Sí hay una evaluación sobre su proceso, alrededor del 8% en reducción también de esa sentencia. Entonces, digamos, haciendo un cálculo muy rápido, es alrededor de 30 años, pues estaría en prisión. Es decir, podría salir a los 80 y tantos, 86 años, por así decirlo, pero además tendría 5 años bajo libertad condicionada, es decir, vigilada, y por supuesto, pues tampoco podría andar libre por el mundo, y es quizás a lo que se refiere el juez Brian Cogan con una luz al final del túnel para él. Pero he escuchado lo que están señalando y me parece muy importante recordar que sí es un mensaje justamente para aquellos funcionarios con posiciones tan importantes que, pues si bien destacó también el propio García Luna, posiciones que le permitían tener información privilegiada de seguridad nacional, de seguridad de México, de seguridad de los Estados Unidos, no solamente de ambos países, sino del hemisferio en general, lo cual es incluso todavía más preocupante, pues se aprovechara justamente de esa información que tenía para beneficiarse económicamente y tener estos nexos con el narcotráfico. No puede ya nadie decir que hay duda sobre lo que se confirmó. El juez Brian Cogan lo señala varias veces en el proceso. Un jurado encontró evidencia suficiente que se presentó en este tribunal, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, para hallarlo usted culpable de liderar una organización criminal y por la conspiración del tráfico de drogas. O sea, no hay vuelta de hoja. Cualquier persona que esté desestimando ese hecho como tal, pues está completamente erróneo, digamos, en este debate que estamos teniendo justamente sobre lo que significa pues la sentencia, ¿no? Es el mensaje del juez Brian Cogan duro, muy duro, porque dibuja a un hombre que le ha mentido sistemáticamente al jurado, que le ha mentido al juez y ha tratado de engañar a la fiscalía. Es un mensaje muy duro en el sentido de que habla de un hombre de dos caras, que incluso se ha comprado
las dos caras y que podría pasar el polígrafo, ¿cómo se llama? El polígrafo. Polígrafo, El sí. detector de mentiras lo podría brincar fácilmente porque es un mentiroso profesional, Jesús. Así es, de hecho, esa descripción, y por eso también me sorprende, yo repito, la sentencia, porque lo que el juez Brian Cogan está señalando es prácticamente el personaje, digamos, yéndonos a los cómics de dos caras, ¿no? Un personaje que es un político con un prestigio importante, recibiendo reconocimientos nacionales e internacionales por su labor, pero que finalmente solamente de tapadera, sirvieron de tapadera para justamente hacer lo que era pues la otra parte de su vida y que pues generó miles de muertes en México, complicó la relación también con los Estados Unidos en materia de seguridad, pero principalmente pues permitió el crecimiento del crimen organizado en México de una manera prácticamente incontrolable. Esto no es solamente lo estoy diciendo yo, esto es parte de la narrativa que los fiscales estuvieron señalando una y otra vez en el proceso contra García Luna, lo dijeron una y otra vez en el juicio, señalando que la acción de García Luna había complicado severamente justamente la lucha contra el crimen organizado, lo cual pues evidente estamos viendo consecuencia de esa labor que él tuvo. Hay que establecer que si bien las estadísticas muestran que otros sexenios tienen más delitos o crímenes relacionados con el crimen organizado, sí hay un motivo sobre ese crecimiento y ese empoderamiento que se les dio pues a estas organizaciones criminales, ¿no? El Chapo Guzmán no existiría si no fuera por García Luna, dijo el juez. Cuando el juez hablaba, Jesús, ¿cuál era el rostro, cuál era la actitud de Genaro García Luna, de su esposa, de su hija, más allá de los abogados? Cuando el juez hablaba y Genaro García Luna, vestido de traje, ¿cómo estaba? ¿Se transformó? ¿Cómo evolucionó su rostro? ¿Cómo enfrentó la sentencia? García Luna estuvo estoico, realmente serio. Hubo una parte al inicio, bueno, por supuesto, cuando recibió a la esposa y la saludó, enviándole pues un saludo desde el corazón, desde el pecho, y pues le sonrió, por supuesto. Luego se estuvo preparando para la audiencia, preparó su mensaje, estuvo en una coordinación importante y se le veía pues dinámico hablando con el abogado César de Castro. Sin embargo, cuando habló el juez Brian Cogan y obviamente se estaba perfilando ya, y eso es algo que comentábamos entre periodistas, que la sentencia no iban a ser definitivamente 20 años y que iba a ser una sentencia importante. En ese sentido, el rostro de García Luna pues cambió, se mantuvo serio, mirando directamente al juez Brian Cogan, quien también lo miraba cuando lo describía en su doble vida, ponía ejemplos de cómo, y como bien lo señalaste, pues él podía incluso pasar el detector de mentiras si se sometiera en este momento, se lo pusieran enfrente. Él podía hacerlo porque había logrado a un nivel de mentira para poder avanzar en contubernio con el crimen organizado de esa forma teniendo como tapadera pues nada más ni nada menos que liderar pues el alto mando de la seguridad pública en México. Entonces, su posición fue, yo podría considerarla tratando de mantener como un poco de dignidad en ese sentido, desde su perspectiva, pero evidentemente pues no había concordancia entre lo que estábamos viendo de él en ese intento de mantener dignidad con las palabras pues que se estaban escuchando de la voz de juez Brian Cogan, que repito, me sorprendió mucho que justamente no encuentro todavía, y quizás lo exista y los abogados expertos en ese tipo de sentencias me lo van a explicar más adelante, pero yo desde mi perspectiva y con otros procesos no encuentro todavía una lógica entre el discurso del juez Brian Cogan y el nivel de sentencia que le dio. Es decir, su discurso es más condenante que incluso la condena en sí, me parece. ¿Sí? No estoy minimizando que 38 años pues sean poco tiempo, es bastante tiempo, definitivamente lo es. Sin embargo, pues el mensaje sí se esperaba mucho más contundente en ese sentido.
quizás estoy en un error y los expertos en sentencias de este tipo me digan, no, es parte de la concordancia, sí existe, pero si analizamos el discurso y al final la sentencia, yo sigo viendo una disparidad, por supuesto, en el nivel de castigo. Y también me gustaría señalar aquí un aspecto importante porque hubo una crítica constante por parte de la defensa, por supuesto, y del propio García Luna en su apelación, en las cartas que pues ya tenemos conocimiento, señalando pues que finalmente se utilizaron los testimonios de criminales, ¿no? Que desestimando esos testimonios porque provenían de criminales y algo que también ha utilizado mucho en México muchos quienes están opinando sobre este caso. Sin embargo, resulta contradictorio y realmente hasta pues absurdo que el propio García Luna esté utilizando o haya pretendido utilizar el soporte, el apoyo de criminales con los que él está conviviendo en la prisión actualmente en Brooklyn, justamente para defenderse y señalar pues que él es un buen hombre, ¿no? Es decir, está bien utilizar eso para que hablen positivamente de ti, no importa si vienen de criminales, pero no está bien que señalen una serie de miembros, exmiembros del crimen organizado, que los fiscales conectaron todos los puntos para justamente demostrar pues que tú estabas en contubernio con ellos. Entonces es realmente absurdo, me parece, ¿no? Pero ese tipo de situaciones vimos justamente y es parte del proceso que nos va a permitir también pues analizar pues mucho más adelante lo que ocurrió en este tribunal. Al final, el juez Brian Cogan se veía muy seguro, por lo que declara, muy convencido de la decisión que había tomado el jurado. Lo que él dice es, yo lo que tengo frente a mí es un personaje doble cara que ha cometido crímenes y que viene aquí muy elegantemente vestido a tratar de hacerse pasar como una persona que no es. Y lo que le dice es duro, efectivamente, pero 38 años, Jesús, aún con las reducciones que tú mismo lo que hacías, las reducciones que planteabas, las posibles reducciones por buena conducta, por esto, por aquello, pues va a salir, si es que sale, un hombre de más de 80 años. O sea, Genaro García Luna no va a ver la luz. Es difícil, o sea, sí, repito, ¿sabes qué es lo que me llama más la atención en ese sentido? Que existe la posibilidad de que salga de prisión, ¿sabes? O sea, si hubieran sido 50 años, pues finalmente, sin serlo, es una cadena perpetua por la edad que tiene. Sí. No es lo mismo que le dé 50 años a alguien que tiene 20 años o 30 años a alguien que tiene 56 años. Es muy difícil y ves realmente prácticamente imposible que pueda salir vivo de prisión, salvo, bueno, que haya alguna salvedad, pues realmente porque ya casi al terminar la sentencia, pues está muriendo y lo dejan salir básicamente a que muera fuera, ¿no? Pero en este caso yo me mantengo en esa posición de decir, veo esa discordancia, sí, por supuesto, como bien señalas, Alejandro, pues él podría salir ya bastante avanzado. Él incluso defendía y hizo referencia a eso de que no podría ver a sus nietos, ¿no? Y todo eso que ya sabemos, ustedes leyeron las cartas también, tuvieron acceso a ello y hablar de su familia y todos estos momentos que no va a disfrutar con su familia, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues bueno, también los fiscales hablaron mucho eso de los delitos y todas las muertes que se provocaron justamente por las acciones, las consecuencias de las acciones de García Luna. Y eso me parece que también es un mensaje importante y es un mensaje fuerte. También destacaron mucho el hecho de que hay una cosa que yo creo que le debe quedar muy claro y lo tienen muy claro en Estados Unidos, aunque muchas veces se piensa en México que no. Y lo dijo la fiscal. México no es un país bananero. Bananero. No es un país bananero, no es cualquier país. México es el principal socio de los Estados Unidos. Y es importante enviar un mensaje sobre esta relación. Y sí es importante que un personaje como García Luna sea sentenciado con una sentencia significativa. Por supuesto, ellos que querían que fuera la cadena perpetua y creían que estaba totalmente justificado. El juez en algún momento dijo que le parecía un poco exagerada la descripción
que hacían de García Luna, de las acciones y por qué la sentencia, pero también señaló que le parecía pues bastante, pues muy minimizada la posición de la defensa sobre los hechos y los delitos que había cometido García Luna. Entonces él por eso quiso ponerse como en un punto intermedio, ¿no? Una última cosa de mi parte, abusando de la generosidad que tienes siempre para este espacio, Jesús. Por supuesto que la defensa de García Luna apelará, va a buscar por todos los medios que esa pena impuesta por el juez Brian Cogan se disminuya, en la idea, por supuesto, de que además de los casi 5 años que lleva en prisión, cumpla otros y salga en mucho tiempo. Perdóname, no te entendí esta parte. Me refiero no te a que entendí muy bien. va a apelar, va a recurrir a tribunales para disminuir la sentencia. No, fíjate que yo creo que lo que va a hacer es más bien como tratar de anular el proceso en su contra, lo cual es muy difícil. La verdad es que es bastante complicado porque eso también lo destacó el juez Brian Cogan. Los procesos judiciales, los juicios con jurado son altamente respetados en los Estados Unidos. Es decir, los jurados, por todo lo que implica la organización, porque son ciudadanos, cómo son seleccionados, etcétera, sí se considera que hay imparcialidad y es muy difícil que una decisión de ellos sea contrariada. Ahora, tiene que presentar una documentación. Las apelaciones son muy complejas porque tiene que justificar técnicamente por qué considera que el proceso estuvo, pues no fue correcto, llevado por los fiscales, que se violaron algunas de las reglas importantes de los procesos judiciales, algo que el propio juez Brian Cogan ha señalado. Eso ni siquiera, o sea, no existe, no se vio, cuidamos el proceso. También es un cuestionamiento al mismo juez Brian Cogan. Y por supuesto, pues es muy difícil también que en este tipo de casos criminales, lo vemos mucho, por ejemplo, en procesos civiles, ¿no? Por ejemplo, de políticas específicas de inmigración, etcétera, que hay un estire y afloja en las cortes de apelaciones porque las decisiones de ese tipo administrativas son diferentes y no que sean más fáciles, pero son distintas. En estos procesos criminales, los procesos son distintos y más complejos, y es mucho más difícil realmente que pueda revertirse la decisión. Repito, sobre todo si hay un jurado de por medio, el porcentaje es mínimo. Tendría que haber una evidencia realmente brutal que estén presentando. Y siempre pongo este ejemplo, señalar que, por ejemplo, la evidencia que presenten y las pruebas que presente la defensa de García Luna, porque tendría que ser aparte de otro equipo experto en apelaciones, quizás también integrado con César de Castro, pero no necesariamente solamente él, porque es muy complejo esta parte, de que, por ejemplo, integre, vamos a decir, un video o un audio donde se escucha a los fiscales dándoles indicaciones a los testigos de cómo deberían dar su testimonio. Eso sería brutal, por supuesto, y abriría cuestionamientos, pero honestamente, digo, lo pongo como ejemplo, como para señalar qué tipo de evidencia o prueba podría de algún modo poner en duda el proceso. Pero bueno, él tiene derecho a ello y primero la Corte de Apelaciones tiene que aceptar el caso. No siempre aceptan los casos, o sea, el decir no porque él tenga el derecho de apelar, se acepte su caso. Después de eso se fija un proceso de argumentos orales y después de eso los jueces pueden tardar, es un panel de 3 jueces que puede durar 6 meses, 1 año, 2 años. No es muy fácil. Entonces, el tiempo pues es complicado para él y él pues mientras va a seguir en prisión. También hay que recordar que, bueno, la defensa pidió que fuera una prisión cerca de Washington, D.C., que es donde entiendo está la familia, porque facilitaría visitarlo. Y entonces, pues él hizo esta recomendación, pero por supuesto no es una decisión final del juez, eso ya depende de los marshals y también pues de la Oficina de Prisiones Federal de los Estados Unidos. Para peticiones hasta unas enchiladas le van a pedir al juez. Digo, Jesús, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Sabemos que tienes mucho trabajo ahorita todavía. Vienes aterrizando a
a tu oficina, a tu casa. Así que, pues a darle, Jesús, y gracias por hacerte ese espacio, siempre con mucho agradecimiento desde acá, desde México. No, un gusto, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande.